Bueno, imaginemos por un momento estar frente a una selva completamente impenetrable. Ujú. Una de esas selvas donde no hay caminos trazados, donde ni siquiera entra la luz del sol por el dosel de los árboles. Claro, un escenario salvaje. Exacto. Solo existe un caos natural, muy denso. Dar un solo paso hacia adelante resulta físicamente imposible. Y así es exactamente como la cosmovisión yorubá describe el estado del mundo en sus inicios. Tal cual, justo antes de que una fuerza divina muy particular decidiera dar un paso al frente con una hoja de hierro en la mano. Una imagen poderosísima. Lo es. Y con esta imagen damos la bienvenida a todos los alumnos, practicantes y a toda la audiencia curiosa a una nueva entrega de Africanismo en el Portal. Es un gusto estar aquí nuevamente. Hoy tenemos entre manos un material fascinante. Nos referimos al documento sobre el origen de Ogún. Y nuestra misión hoy no es leer esto como si fuera un manual técnico de historia. No, para nada. La idea es adentrarnos en la mente, en el latido y la filosofía de uno de los Irunmole más imponentes de nuestra fe. Y tan necesario de comprender a fondo. Exacto. Así que, vamos a desglosar esto. Porque para entender a Ogún, tenemos que irnos al momento exacto en que la humanidad estaba en pañales, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo encaja esta deidad en ese caos primigenio del que hablábamos? Es el punto de partida perfecto para este análisis. Porque si lo pensamos bien, Ogún no es una figura que llega cuando la civilización ya está construida. Ni cuando las calles ya están pavimentadas. Exacto. Él es el arquitecto del espacio habitable. En nuestra tradición, sabemos que los Irunmoles son esas fuerzas divinas primordiales enviadas directamente por Olodumare. El Creador Supremo. Así es. Su mandato era muy claro. Tenían que descender y organizar la tierra para que la vida humana pudiera florecer. Pero se encontraron con ese escenario impenetrable que acabamos de describir. Una naturaleza tan indomable que ni siquiera las divinidades podían avanzar. Y ahí radica la primera gran revelación de este material. El orden no ocurre por arte de magia. Requiere fricción. Requiere que alguien corte la maleza. Y fue Ogún quien, canalizando una fuerza física y espiritual inmensurable y utilizando el secreto del hierro, abrió ese primer camino a través del bosque cerrado. Y ese acto de abrir la maleza es verdaderamente la piedra angular de todo lo que representa. Definitivamente. Porque por esta hazaña monumental y abrir paso a los demás Irunmole, la tradición le otorga 4 títulos fundamentales. Títulos que estructuran toda su adoración. Se le reconoce como el abridor de caminos, el pionero indiscutible de la civilización, el señor de la tecnología y, por supuesto, el protector de los trabajadores. Es el arquetipo absoluto del avance y la superación. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Porque cuando decimos que Ogún usó el hierro para cortar esa selva, no estamos hablando del hierro como un simple elemento de la tabla periódica. Claro que no. En la óptica africanista, el metal tiene su propia respiración, tiene su propia agenda espiritual. Absolutamente. Y esa es una distinción vital para cualquier alumno que quiera comprender la matriz de esta religión. O sea, materia y espíritu van de la mano. En el pensamiento yoruba no están separados. El hierro no es un recurso inerte que simplemente sacamos de la tierra y ya. Es una fuerza espiritual viva. Vibrante y a menudo peligrosa. Representa la capacidad transformadora y tajante del universo. Cuando un ser humano empuña una herramienta de hierro... Está tomando prestada la fuerza misma de Ogún. Exactamente. Es esa energía espiritual la que permite hacer cosas que nuestros cuerpos biológicos no pueden. Cosas como cortar árboles milenarios, construir refugios seguros, defender a las comunidades de depredadores. Transformar nuestro entorno por completo. El hierro es la chispa de la autonomía humana frente a las fuerzas abrumadoras de la naturaleza. Es fascinante porque pone al hierro en un lugar de dualidad constante. La creación y la destrucción. Claro, por un lado, es la herramienta agrícola que permite sembrar, cosechar y alimentar a una familia. Pero por el otro, es el arma que destruye. Y la tradición materializa esta energía en objetos muy cotidianos. Sí, todos los machetes, las espadas, las lanzas, las herramientas del campo, los martillos, los cinceles e instrumentos de construcción están impregnados de esta energía. No son simples pedazos de metal, son extensiones de la deidad. Y el respeto hacia esa dualidad era absoluto en la antigüedad. Hay un dato histórico y ritual que la fuente subraya y que me parece revelador.
nos muestra cómo vivían nuestros ancestros esta espiritualidad. A ver, cuéntanos eso. En la antigüedad no existía el concepto de ir a comprar un machete nuevo y simplemente empezar a usarlo. Era impensable. Era obligatorio, una ley no escrita pero estrictamente cumplida. Invocar a Ogún para pedir su protección y consagrar esa herramienta antes de darle el primer uso. Se entendía que al despertar la capacidad de cortar, también se podía despertar la desgracia si no se estaba alineado con la ética del orilla. Pedir permiso era decirle a Ogún que prestara su fuerza para construir la vida, no para tomarla en vano. Y fíjate que eso nos lleva directamente a la personalidad de Ogún, a su carácter. Que es fundamental entenderlo. Porque alguien que maneja semejante poder no puede tener una ética frágil. El texto lo describe con una severidad que asusta a algunos, Sí, puede imponer mucho respeto. pero que en realidad es profundamente tranquilizadora si uno está del lado correcto de la balanza. Ogún es de un carácter inflexible. Valora por sobre todas las cosas la verdad pura y dura, El coraje frente a la adversidad. la disciplina férrea, la lealtad hacia la tribu y el trabajo honesto. Quien se levanta al alba a sudar por su familia tiene a Ogún a su lado. Y en contrapartida, desprecia visceralmente la mentira, la traición, la pereza y la falsedad. No hay zonas grises con él. Esto plantea una pregunta importante para quienes estudian estos temas. ¿Cuál sería? ¿Cómo se relaciona la moralidad, tan a menudo frágil y cambiante del ser humano, frente a una deidad tan implacable? Es una gran paradoja. La respuesta está en la gravedad de los juramentos. En muchas culturas se jura sobre libros sagrados. Pero en la tradición yorubá, los juramentos más serios, los que definían la vida o la muerte en un conflicto, se hacían delante de Ogún. Físicamente sobre una pieza de hierro sagrado. Tocar el hierro con la lengua o besarlo al jurar no era un acto simbólico menor. Se creía, y como sacerdotes seguimos sosteniendo esto, que mentir en presencia de Ogún garantiza consecuencias espirituales y físicas devastadoras. Porque mentirle al dueño del hierro es intentar engañar a la fuerza que sostiene el orden del mundo. Esa transgresión rompe la confianza de la comunidad y atrae el filo de la justicia de Ogún sin atenuantes. Es un recordatorio tremendo del peso de la palabra, algo que hoy en día parece haberse diluido bastante, Lamentablemente sí. pero que en la espiritualidad africanista es ley. Ahora, toda esta inmensidad de Ogún, este abanico que va desde la creación hasta la ética civil, no se manifiesta de una sola manera. Tiene muchísimos matices. Al profundizar en el estudio, vemos que Ogún tiene distintos caminos o facetas. El texto menciona varios, y hay contrastes que me parecen increíbles. Es que la energía de Ogún cubre todos los aspectos de la supervivencia. Por ejemplo, tenemos caminos como Ogún Benagebna, que está íntimamente ligado a los escultores y talladores. Es una energía de muchísima precisión artística. Una sutileza tremenda. Pero en el mismo espectro encontramos a Ogún Alake o a Ogún Onire, ligados a la realeza, a la guerra y a una fuerza mucho más arrolladora. ¿Cómo se concilia todo esto? Se concilia entendiendo que la civilización requiere de todas esas facetas para existir. Ogún no es un monolito. Claro, Cuando un sacerdote identifica el camino específico de Ogún que acompaña a una persona, está leyendo cómo esa energía transformadora opera en su vida. o sea, se adapta a la necesidad. Exacto. Onire nos habla del líder, del rey de la ciudad de Iré, el estratega. Benagebna nos habla del artesano que da forma a la belleza a través de la herramienta. Son distintas temperaturas de la misma fragua. Es una analogía perfecta. Y la diversidad de su energía se refleja en la inmensidad de sus nombres. El documento registra manifestaciones con mucha fuerza. Nombres muy antiguos. Tenemos a Ogún Makamala y a Ogún Ajag Bodorigi. También está Ogún Ikola, vinculado a las marcas faciales tradicionales y la identidad. Y a Ogún Onigbanasho y Ogún Falefale. La lista se expande cubriendo cada aspecto del progreso. Tenemos a Ogún Elemona y a Ogún Onibode. Que es crucial porque es el guardián de las fronteras y las puertas. Exactamente. También Ogún Ajahuele, Ogún Ajogó y por supuesto Ogún Olode, el gran jefe de la casa. Sin el cual las aldeas morirían de hambre en la antigüedad. Y fíjate que a la par de estos caminos, la tradición oral preserva celosamente una serie de títulos de poder. No son meros apodos. Para nada. Son invocaciones directas de su autoridad. Los sacerdotes pronuncian títulos como la calle, que alude a su dominio expansivo. O Yancanirre
y Ashobagbon. Lo llaman Okolá-Kaliyo y Oshin-Mole, que recuerda su estatus entre las divinidades primordiales. También Orona, Awo Olumukin y Are. Auná-Olú, Yankani-Regbe y Aragé. Cada vez que un sacerdote respira y pronuncia uno de estos títulos de poder, está anclando una parte de la historia humana en el presente. Es una conexión directa con nuestros orígenes. Y si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que estamos leyendo el currículum del fundador de nuestra especie tal como la conocemos. La fuente es muy explícita en eso. Ogún enseñó a la humanidad a forjar. Sin esa transferencia de tecnología divina, la agricultura eficiente jamás habría nacido. Y sin agricultura no hay asentamientos. No hay ciudades, no hay arquitectura avanzada y, francamente, no hay ejércitos para defender a las comunidades. Todo progreso material de la humanidad es un tributo a la enseñanza de Ogún. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos de la teología a la práctica pura? Porque quien practica la religión necesita anclar esta energía. La presencia de Ogún se convoca a través de una simbología material y natural muy específica. Ya mencionamos el hierro, el yunque, los machetes y las herramientas de trabajo. Ese es su altar primigenio. Pero también hay una conexión profunda con el reino animal. El texto detalla los animales sagrados que forman parte de su ecosistema ritual e histórico. Tenemos al ajá, el perro, que refleja la lealtad inquebrantable y el instinto de caza. Está el agbó, el carnero, símbolo de una fuerza que embiste y derriba obstáculos. Se incluye la cabra, diversas aves rituales y algo muy contrastante, el igbín, el caracol. Es que el caracol, con su baba fresca y su lentitud, aporta el equilibrio necesario. El enfriamiento espiritual vital. Exacto. Para apaciguar el fuego constante y abrasador de la forja de Ogún. Todo es un equilibrio perfecto en la naturaleza. Un equilibrio que se activa a través de la voz. Así es. Y aquí es donde los alumnos deben prestar especial atención. Porque en nuestra tradición, la tradición oral y los cantos no son adornos folclóricos. Son tecnología espiritual pura. Son los códigos que abren la frecuencia de la deidad. El material nos comparte cantos fundamentales para la apertura de los caminos. Hay uno en particular que tiene una fuerza inmensa, Uno de los más potentes dice, Ogún no make, que se traduce como el compromiso de clamar a Ogún constantemente. Omomikokbatzeye, mis asuntos, mis problemas, no admiten el silencio ni la quietud. Y remata con omake to, ninumake. Clamaré pidiendo orden y resolución repetidamente. Es un canto de urgencia. De alguien que necesita que el hierro corte la maleza de sus problemas de inmediato, porque la situación no da para más. ¿Qué fuerza tiene esa traducción? Es el ruego del ser humano, reconociendo que hay obstáculos que solo una fuerza mayor puede desbaratar. Y el documento nos trae otro canto esencial, el que dice, Mariwo gege Ogún ni abamaabo, la calle yofiwamona. Es bellísimo, porque invoca el mariwo, que son las hojas tiernas de la palma, la vestimenta sagrada de Ogún. Canta sobre cómo adorando a Ogún, vestido de palma, él, la calle, guiará y mostrará el camino correcto a seguir. La poesía yorubá tiene esa capacidad de transportar la mente al bosque sagrado en una sola estrofa. Y esto se profundiza aún más con los oriki, Los versos de alabanza. que actúan casi como un mapa del genoma del orisha. Los oriki destilan la esencia de la deidad. La fuente cita pasajes asombrosos. Escucha esto. Ogún awo olumokin are, awona olu yankan ire, lakadi yo oshin mole, Aquí se están invocando sus títulos más antiguos. reafirmando su presencia inamovible entre las fuerzas de la creación. Y luego, el poema hace una declaración sobre su carácter, de la que hablábamos antes. A ver, Ashe bube funeni tio wow. Esto significa que él brinda apoyo incondicional y defiende a la persona que le agrada. Es decir, al que trabaja, al que es honesto. no es una deidad que se pueda sobornar. Uno se gana su favor con la conducta. Y el poema sigue con unas metáforas increíbles sobre su poder puro. Dice, Koriko odo tiirru miñeyo, orisha tialangbe de fin bican, tioma araye fio yudi. Indomable. Como la hierba del río que siempre se mueve y se renueva. Nos recuerda que él es el orisha al que el herrero recurre para invocar la chispa de la vida en el metal, la fuerza que los seres humanos respetan y temen a la vez porque es abrumadora. Y me encanta la advertencia final del oriki. Es una lección de humildad gigantesca.
Ogún corriru lágbede, odede kogwa ogún, ita kogwa ogún, yara kogwa ogún. Básicamente está diciendo que Ogún jamás se confunde, ni se pierde dentro de su propia forja. Ni el pórtico, ni la calle abierta, ni siquiera la fosa más profunda o las habitaciones de la casa pueden contenerlo. Él domina absolutamente todos los espacios, porque sin él no habría estructura que pudiera sostenerse en pie. Lo fascinante aquí es cómo todos estos cantos, estas alabanzas y estos símbolos convergen en una filosofía de vida profundamente práctica. Más allá de la religión en sí, Ogún nos regala la metáfora más perfecta sobre la resiliencia humana. La filosofía de la fragua. Entendamos el proceso del hierro. El hierro en su estado natural es tosco, frío y, hasta cierto punto, inútil para tareas delicadas. Para que alcance su máximo potencial, tiene que ser sometido al fuego más abrasador. Llevado al límite de su punto de fusión, tiene que recibir golpes brutales, precisos y constantes sobre un yunque frío. Y luego ser sumergido en agua para templarse. Solo a través de ese proceso violento, doloroso y disciplinado, se convierte en una herramienta invaluable o en un arma invencible. Es la descripción perfecta del crecimiento personal. El ser humano es como ese hierro en estado natural. Las pruebas de la vida, las crisis, el sufrimiento, son el fuego y el martillo. Si huimos de la dificultad, nos quedamos como un mineral en bruto. Ogún nos enseña que el progreso exige esfuerzo y sacrificio. No hay atajos para forjar un buen carácter. Nos enseña a tener esa fuerza interior indestructible, a enfrentar la adversidad con valor y a entender que el trabajo honesto y disciplinado es lo único que verdaderamente moldea y perfecciona. Y por eso, su vigencia es absoluta. No estamos hablando de un mito fosilizado en el África Occidental de hace 3000 años. Ogún está hoy, ahora mismo, en las manos del cirujano que sostiene un bisturí para salvar una vida. Está en el ingeniero que traza los planos de los puentes que unen nuestras ciudades. Es el guardián de los transportistas y camioneros que atraviesan rutas peligrosas de madrugada. Sigue protegiendo a los mecánicos, a los arquitectos, a los agricultores, a los militares. A cualquiera que enfrente el mundo físico para imponer un orden constructivo. Él sigue siendo el dueño de la carretera, el amo del motor y el señor de las fronteras invisibles y visibles que cruzamos a diario. Una energía verdaderamente omnipresente que sostiene la infraestructura invisible de nuestro día a día. Ha sido un recorrido intenso y revelador por este texto. Entender a Ogún es entender el impulso vital que sacó a la humanidad de la indefensión en las cavernas y permitió construir civilizaciones. Sin su intervención, sin su coraje para dar el primer machetazo en la maleza primigenia, los caminos habrían estado cerrados para siempre. El ser humano habría permanecido estancado, acorralado por una naturaleza hostil que no le permitía avanzar. Él dio las herramientas, literales y espirituales, para labrar el propio destino. Y esa es la reflexión final que me gustaría dejar resonando en la mente de quienes nos acompañan en este análisis. Hemos hablado mucho de esa selva física y densa de los orígenes del mundo. Hoy, la gran mayoría vive en ciudades donde el asfalto ya está puesto. Pero la esencia de Ogún nos interpela hoy más que nunca. Si Ogún tuvo la entereza de abrir el primer camino a través de la selva original con su fuerza, ¿cuáles son esos densos bosques internos, emocionales o sociales a los que cada persona se enfrenta hoy? ¿cuáles son esas malezas invisibles en el entorno, en la familia o en los proyectos que parecen imposibles de atravesar? Y sobre todo, inspirándose en su legado, ¿cómo podemos utilizar nuestra propia disciplina, nuestro carácter templado en el fuego, para forjar las herramientas que abran nuevos caminos? Caminos no solo para la propia vida, sino para los que vienen caminando detrás. Qué pregunta tan profunda y necesaria para llevarnos de tarea y meditación. Esa es la verdadera esencia de estudiar a los orishas, aplicar su poder en la vida diaria. Con este pensamiento expansivo cerramos nuestro encuentro de hoy en Africanismo en el Portal. A todos los alumnos, practicantes y a toda nuestra audiencia, gracias por su tiempo, por su energía y por el respeto con el que abordan estos estudios. Ha sido un placer desglosar esta sabiduría. El placer y el aprendizaje son compartidos. Es vital que mantengamos viva la llama del estudio y la comprensión real de nuestra tradición. Y a toda nuestra comunidad, recuerden que el estudio no termina aquí. Invitamos cordialmente a seguir profundizando en este tema, en la teología de Ogún y en muchísimo más contenido académico y espiritual.
Pueden hacerlo ingresando ahora mismo a portalafricanista.com.ar. Y para que lleven este conocimiento, las clases, las reflexiones y toda nuestra programación musical e informativa en su bolsillo a donde quiera que vayan, no olviden descargar la app de Orillas FM. Que Ogún mantenga los caminos siempre abiertos, libres de obstáculos y llenos de progreso firme. Hasta la próxima entrega.